de mostrar. Bueno, para continuar entonces, y participación es a cargo del doctor Marco Antonio Saint Chávez. Me voy a permitir también leer una pequeña síntesis curricular. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacando la obtención de mención honorífica en el grado de licenciado y doctor y en maestría graduado por alto desempeño académico, además de haber sido distinguido con el premio Dr. Raúl Cervantes Ahumada a la mejor tesis de doctorado del año 2017, otorgada por la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Es reconocido como candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, miembro fundador del claustro de doctores de la Facultad de Derecho, asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, miembro del Consejo Académico de México Justo, así como miembro de los siguientes colegios de abogados: Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Barra Tabasqueña de Abogados. Actualmente es director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el sector privado se ha desempeñado desde 2015 como socio en el despacho Saint & Saint, actualmente con licencia. En el sector social se desempeña como vicepresidente de la Fundación Alianza por la Salud en México. Entre su obra escrita destaca, y entre muchas otras, el libro Organismos Constitucionales Autónomos, editorial Tyrant Loblanche en 2018, el libro Organismos Constitucionales Autónomos de las Entidades Federativas en 2020, editado por Tyrant Loblanche, artículo La autonomía constitucional de los tribunales de justicia administrativa locales, Nexos 2021, y entre una diversidad de títulos más, es articulista invitado en las revistas Nexos, El Mundo del Abogado, Revista Abogacía, así como en los periódicos La Jornada y El Universal. Doctor Saint, un honor tenerlo con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Reyes. Muchas gracias, por supuesto. Antes que todo, a Juan Carlos Pérez, el presidente de México Justo, también al presidente del Consejo Académico, al ministro Genaro Góngora Pimentel, desde luego a Rafael Zamudio, director general de México Justo, y a usted, doctora, secretaria técnica del mismo. Es para mí, antes que todo, un honor estar aquí con grandes académicas y grandes académicos y servidores públicos, de los cuales no dudo la calidad que tienen, y también es un gusto el poder participar en la defensa de una institución que, como ya lo señaló el doctor González Oropesa, parecería ser lamentable que hoy nos reúna este tipo de temas a todas y a todos nosotros, pero bueno, es el papel que debemos a veces desempeñar, y es el de la defensa de las instituciones, y por supuesto la defensa de las instituciones que han contribuido de manera contundente al control democrático, la vida democrática del Estado mexicano. En el caso que nos convoca el día de hoy, y que ya lo marcaba así la doctora Cursain, lo que se ha visto es que ha habido una carencia de respeto a las pautas constitucionales, sin duda alguna. Y de ahí que se califique como inconstitucional esta decisión. Hoy tenemos que en el esquema de este tipo de instituciones públicas que fungen hoy verdaderamente como garantías institucionales de derechos fundamentales, que debo decir y debemos recalcar, a pesar de que pueda resultar un poco insistente, son muy importantes. Hoy tenemos un universo de 200 organismos constitucionales autónomos en todo el país, si contamos los federales, los nacionales y los estatales, e indudablemente algunos de los más importantes son los órganos garantes del acceso a la información pública y de la protección de datos personales. Estos se tratan de dos derechos fundamentales que además son derechos que habilitan para el ejercicio de otros derechos en esa observancia del principio de interdependencia que tienen los derechos humanos de acuerdo con nuestra Constitución. El hecho de que a una sociedad, el hecho de que al pueblo de una entidad federativa como es Oaxaca se le exponga al hecho de que no van a tener
la misma la igualdad que tienen, que deberían tener respecto de los habitantes de otras entidades federativas, pues por un tiempo que no nos han dicho cuánto es, no van a contar con un órgano garante de acceso a la información pública y de la protección de datos personales, es un principio de alarma muy importante en que se está suspendiendo o por lo menos restringiendo derechos y sus garantías. Y eso es algo que debemos señalar y que debemos combatir sin duda. También el hecho de que al comité de participación se le haya disuelto de esta manera y que se esté incluso cayendo en la tentación en diversas latitudes de comenzar a eliminar instituciones para lograr una nueva integración de nuevas instituciones que supuestamente serán mejores, pues puede sonar para cierto sector muy atractivo, pero sin duda para un sector que hemos defendido desde hace mucho tiempo este tipo de derechos fundamentales y de su correcto ejercicio, pues verdaderamente se trata de un despropósito. El hecho también de que hoy, dentro de ese sistema que se fortalece cuando se encuentran todos sus integrantes y se debilita cuando se elimina uno, como es el caso, integrado por 33 órganos garantes, el INAI y los órganos garantes de las entidades federativas, también significa un golpeta muy fuerte al Estado de Derecho. Por lo tanto, debemos empezar a propugnar porque a los organismos constitucionales autónomos, y en este caso a los órganos garantes de acceso a la información pública y protección de datos, se les ejerce una defensa de acuerdo al nivel de importancia que tienen dentro del Estado mexicano. Yo he calificado y he dicho, y soy un convencido, de que los organismos autónomos y este tipo de organismos autónomos son decisiones, han sido origen de una decisión política fundamental, que es el darle esa autonomía a esas instituciones que, como ya lo dijo también el doctor González Oropesa, se comenzó a aprobar, aunque no son organismos constitucionales autónomos, pero se comenzó a aprobar con las universidades públicas autónomas, que es viable y que a veces es sano, por supuesto, el hecho de que separemos de los órganos políticos a ciertas instituciones, entre ellas, desde luego, las universidades públicas y los organismos constitucionales autónomos. El hecho de que la propia Corte ya se haya manifestado y hoy tengamos que este tipo de organismos no mayoritarios para algunos o contramayoritarios para otros se encuentren a la par de los poderes tradicionales y por lo tanto no se encuentren adscritos a ninguno de ellos, nos lleva a concluir de manera preliminar que no podría haber un órgano político como es el Poder Legislativo de cualquier entidad federativa o el Poder Legislativo Federal que pueda de esta manera socavar la autonomía de este tipo de organismos autónomos. Aunado a ello, tenemos la defensa de los derechos de esas integrantes y de esos integrantes que forman parte de ambos órganos colegiados y que se han dejado de ver porque efectivamente las agendas políticas llevan a que a través de este tipo de discursos se invisibilice la afectación particular que puede tener una decisión de este tipo. Y es ahí también donde debemos salir a manifestarnos y decir qué es lo que está pasando, cómo estas integrantes y estos integrantes deben defenderse y debemos defenderlos porque finalmente llegaron a ese cargo cumpliendo con los requisitos legales y constitucionales que fueron marcados desde un principio y que de una manera más bien arbitraria se limite su nombramiento nos lleva a que no tengamos otra forma de hacerlo que defenderlo y por supuesto ir más allá y decir la importancia que ellos tienen en todo este papel. Asimismo, tenemos que, se ha hablado mucho de cómo esta decisión no marca en qué momento se debe comenzar con el nuevo organismo constitucional autónomo. Pero no solo eso, también debemos decir que para el nuevo organismo constitucional autónomo debemos prever una curva de aprendizaje para esos integrantes. Y esa curva de aprendizaje no la paga otra que la propia sociedad de Oaxaca y la propia sociedad mexicana, porque finalmente siendo parte de un sistema,
todo esto tiene un efecto directo en toda la sociedad. Eso tampoco nos lo han dicho. Tampoco nos han dicho en un lugar y en lugares donde, si bien a veces no hay un servicio civil de carrera formalmente establecido, a veces lo es de facto, no nos han dicho qué pasaría con todo ese personal que por tanto tiempo se ha capacitado y que tanto ha costado al propio Estado capacitar, no nos han dicho qué pasaría con ello. Es decir, el hecho de que se restrinjan o suspendan los derechos y sus garantías y el hecho de que derechos fundamentales tan importantes como son el del acceso a la información pública, como lo es el de la protección de los datos personales, nos llevan a que tengamos un retroceso muy claro en un derecho que hoy tenemos surgiendo, podría decir que es naciente, que es el derecho humano a la buena administración. Y estamos cada vez más lejos con este tipo de decisiones. Por lo tanto, y uniéndome a lo que se ha dicho aquí y se ha solicitado por parte también de Leonor Quirós, tenemos que levantar la voz y decir que está pasando esto, que ya pasó algo parecido con un Tribunal de Justicia Administrativa en Chiapas en el año 2019, cuando se le volvió a adscribir al Poder Judicial, y que no podemos permitir que esto siga sucediendo, pues esto es un retroceso muy claro en el correcto ejercicio de los derechos fundamentales de las mexicanas y de los mexicanos. Agradezco de nuevo a México Justo y agradezco a todas y a todos y muchas gracias.